¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un tipo de derechos universales. ¿Qué es un derecho universal? Un derecho que afecte a todas las personas, ¿ok? Y que sin importar lo que un Estado quiera, se deben cumplir. Un Estado no puede violar los derechos humanos y todos debemos cumplirlos. Y bueno, los derechos humanos consisten en una serie de derechos, los cuales consisten en decir, por ejemplo, el derecho de la libertad. Todo humano tiene derecho a ser libre. El derecho de la salud. Todo humano tiene derecho a tener una buena salud, etcétera. Un montón de derechos los cuales todos los humanos debemos tener que no es estilo trueque de que uno da algo y lo recibes. No, siempre los tienes, no los pierdes. Ahora, ¿cuándo fue que se crearon los derechos humanos? Ahí. Bueno, los derechos humanos se crearon en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Fría. ¿Y por qué se crearon? Los derechos humanos se crean porque en la Segunda Guerra Mundial se viola a mucha gente, se mata a mucha gente y se violan todos estos derechos que en ese tiempo no existían. Entonces, como no había un control para decir como qué cosas hacer y qué no hacer. En cambio que ahora donde están los derechos humanos sí hay como un control el cual te diga que en verdad no podéis matar, no podéis como abusar, qué sé yo. Y en el fondo es como eso, pero aún así después de que se crearon los derechos humanos, en ciertas ocasiones se seguían transgrediendo estos derechos que habían sido conformados por estas personas. Y ahora les dejamos con esas ocasiones en las cuales se transgredían. Uno de los muchos ejemplos son como las dictaduras en Latinoamérica, el derecho a la libertad, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y uno de los más importantes, y que se puede destacar, es de Estados Unidos, de la libertad, porque hay una red de espionaje masiva que deja al pueblo americano sin ningún derecho y lo deja como apretado. Entonces no hay oportunidad de vivir tranquilo. ¿Qué son para ti los derechos humanos? Son los derechos que tenemos cada uno de los seres humanos por solo existir. Y por otro lado, es un respaldo que nosotros tenemos para si nosotros nos vemos transgredidos por algo o por alguien, nosotros nos podemos respaldar con esto para salvaguardar nuestra integridad. Eso es lo que yo entiendo por derechos humanos. Sí. ¿Y qué opinas sobre los derechos humanos en Chile? Wow. Es un tema súper complicado, súper complejo desde mi punto de vista. Yo no tengo ningún partido político ni me pongo la camiseta por ninguno, pero siento que los derechos humanos en Chile han sido transgredidos desde que Chile es Chile. Partiendo desde que se hizo el primer asentamiento español, ya los derechos humanos ya no existían en Chile. Por lo tanto, desde que Chile es Chile, siento que no hay derechos humanos en Chile. La transgresión es increíble y la gente lamentablemente no hace valer sus derechos humanos en este país. Creo que quizá por desconocimiento, pero la verdad es que conozco mucho y no estoy de acuerdo y creo que no existe un respaldo sobre los derechos humanos en Chile. ¿Qué sabes de los derechos humanos? Bueno, como respondí hace un rato, los derechos humanos son el respaldo que nosotros tenemos por el hecho de vivir. Ahora, lo último que he sabido en televisión y he escuchado ha sido que en Chile se están creando algunos movimientos que están en contra de los derechos humanos y están quitando el derecho de la expresión. Siento que eso no es bueno
por el hecho de que somos personas, no tienen por qué coartarnos el derecho a expresar. Por lo tanto, al coartarnos ese derecho, siento que los derechos humanos están siendo transgredidos. Por lo tanto, debemos hacerlo valer. ¿Cuál de los derechos humanos crees que es muy importante? De los 30 y tantos derechos humanos que yo conozco, sé que existen, siento que el más importante es el derecho a la vida. Y siento que Chile es uno de los países que está a favor del derecho a la vida, es uno de los países en los cuales el nivel de aborto es bien bajo en comparación con el resto de Latinoamérica. Siento que ese derecho se está respetando mucho y está siendo muy castigado el hecho de que a alguien se le esté coartando el derecho a la vida. Está siendo bien penalizado. Siento que está perfecto. ¿Cuál crees que sería el mejor medio para difundir los derechos humanos? Tomando en cuenta todos los medios de comunicación que nosotros tenemos, ya sea medios escritos y la prensa escrita y los otros que existen, siento que televisión es el medio de prensa más fuerte que tenemos en nuestro país y a nivel mundial, y creo que sería uno de los medios más potentes para que nosotros pudiéramos hacer campaña en pro a los derechos humanos. ¿Qué son para ti los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos para mí son los derechos más importantes que hay en la existencia de las personas, porque ahí está, en primer lugar, el derecho a la vida, ¿no? O sea, toda persona tiene derecho a tener su espacio, a tener su derecho a vivir, su derecho a desarrollarse, y que todos tenemos que estar pendientes de que esos derechos estén garantizados por el Estado, estén garantizados por todas las instituciones que existen en la sociedad. Entonces, por eso que son súper importantes tenerlos como claro. ¿Qué opinas de los derechos humanos en Chile? Bueno, los derechos humanos en Chile ha sido un largo camino que no ha sido fácil. A ustedes a lo mejor no les ha tocado mucho el tema de cuando fue el golpe militar y todo eso, pero no ha sido fácil como volver a restaurar el hecho de que las personas puedan pensar diferente, puedan tener su propia opción política. También la sociedad ha ido evolucionando, han surgido nuevas, como dijéramos, necesidades. Entonces por ese lado la cultura ha ido cambiando y aunque los valores no cambian, la aplicación de ciertas acciones hay que adecuarlas un poco a las necesidades actuales. Sí creo que se ha avanzado en el sentido de que hoy en día podemos opinar y que se puede en cierta forma criticar y denunciar cuando los derechos humanos no son respetados. Pero todavía falta para que en Chile haya sido una plena conciencia y un pleno respeto de los derechos humanos. ¿Qué sabes de los derechos humanos? ¿Qué se ve de los derechos humanos? Bueno, esto ha sido una cosa que viene prácticamente desde los tiempos de los evangelios. O sea, desde ahí viene un poco el respeto a la dignidad de las personas, y las sociedades civiles lo han ido también de alguna forma estructurando en cartas fundamentales que van diciendo cuáles son los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuál de los derechos humanos consideras más importante? El derecho a la vida, ese es el derecho humano fundamental. O sea, todos tenemos derecho a vivir y en ese sentido todos tenemos que ayudar y favorecer que cada uno pueda desenvolverse y desarrollar su vida plenamente, y nadie puede decidir cuándo alguien muere, cuándo alguien no muere, sino que hay que dar todas las condiciones necesarias para que esa vida se desarrolle. ¿Cuál crees que sería el mejor medio para difundir los derechos humanos?
A ver, actualmente pues, yo creo que hay que partir la institución para mí básica de formación en la familia. Yo creo que uno adquiere la conciencia social, la conciencia moral desde la familia. Luego yo creo que también viene lo que es la educación en los colegios. Y como difusión yo creo que hoy en día tenemos que usar todos los medios tecnológicos que hay para poder que todo el mundo esté en conocimiento de cuáles son los derechos humanos fundamentales de las personas, dónde se respetan, dónde no se respetan, y que para hacerlo respetar no significa que uno va como a hacer lo contrario, en el sentido de que porque yo quiero que me respeten, no voy a respetar a los demás y voy a hacer una revolución, ¿no? Sino que hay que buscar formas racionales y civilizadas para hacer respetar los derechos humanos. Ahora, creo que la televisión es uno de los medios también que, a través de lo que informan, a través de sus programas, son uno de los medios que yo creo que llega mucho más a mayor cantidad de gente. ¿Qué son para ti los derechos humanos? Buenas tardes, señor Carrillo. Para mí los derechos humanos son las normas básicas o las reglas que debiera tener un país para poder desenvolverse libremente. Y creo que es importante que los derechos humanos sean conocidos por todas las personas, así como los niños hoy en día conocen los derechos humanos, siento que los adultos no los conocen bien. ¿Qué sabes de los derechos humanos? De los derechos humanos sé que vendrían a ser como los 10 mandamientos, que si no existieran viviríamos en un mundo de caos, en un mundo de rebeldía, de anarquismo. Pero si tú me preguntáis cuáles son los derechos humanos, no tengo idea. Yo solamente sé que tengo derecho a vivir, a educarme, a salud, a compartir, a no pelear. Son bien diversos los derechos humanos, creo que existen. ¿Qué opinas de los derechos humanos en Chile? Cuando tú me haces esa pregunta se me viene al tiro el tema del 11 de septiembre. Siento que los derechos humanos en Chile se transgreden mucho o se transgredieron mucho en épocas anteriores. Hoy en día estamos viviendo en democracia. Siento que la brecha es un poquito desigual, o sea, bastante desigual, pero actualmente en Chile los derechos humanos se están cumpliendo, a mi parecer. ¿Cuál de los derechos humanos consideras más importante? Yo creo que el derecho humano más importante es el derecho a la vida, y no hay vida sin educación, sin salud y sin diversión. Puesto que esos son como los más importantes. ¿Cuál crees que sería el mejor medio para difundir los derechos humanos? Actualmente el mejor medio de difusión, sin lugar a dudas, es el internet o las redes sociales. Actualmente somos un país que consume 62, de cada 100 personas 62 tienen acceso a internet. Entonces creo que la mejor difusión sería esa, y en un segundo plano la televisión nacional, y en un tercer plano el boca a boca. Y que en el colegio también hubiera una difusión más clara acerca de qué es lo que significa. Y de aquí para adelante prometo aprenderme los derechos humanos. Estás grabando, ¿cierto? Ya, dale, ahora sí, weón. Y grabo yo que Tercera toma, tercera toma. Mierda, ahora vente a sentar, perfecto. Está grabando, está grabando. Mira, mira, mira. Hijo puta. Con un chico puta. Helio puta. Puta, se dice. ¿No crees que nos deberíamos apurar? Ya, pues. Sí, po. ¡Juan! Deja de grabar. ¿Quién es? no